estado hablando. ¿Cuál fue la primera pregunta que respondimos en esta serie de enseñanzas? ¿Qué es la iglesia? Lo primero que respondimos es ¿qué es la iglesia? ¿Y cuál fue la respuesta que encontramos? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que la iglesia no es un edificio, no son rocas, no son paredes. Es usted y soy yo. También vimos que la iglesia se edifica con el contacto de unos con otros. Que nosotros somos piedras vivas, como decía Pedro, y unos a otros nos edificamos. Veíamos también que la iglesia es la novia del Cordero. Somos su esposa también. Y un día estaremos juntos con Él por la eternidad. De hecho, ya estamos juntos con Él. Veíamos también que la iglesia no es una institución, no es una denominación. La iglesia no es una persona. Porque a veces dicen, no, yo voy a la iglesia allá donde el pastor Jorge. No, la iglesia es de Cristo. La iglesia es usted y yo, no es el lugar. No, yo voy a la iglesia de los corales. No, la iglesia es usted y soy yo. Pero también vimos que existe la iglesia universal que está compuesta por todas las familias, por todas las personas que han sido salvas desde que Jesús la instauró hasta su segunda venida. Esa es la iglesia universal. Pero también veíamos, por los rastros que da la Escritura, que había iglesias locales. Pablo se dirigía a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto. En otros lugares en Apocalipsis mandan cartas a 7 iglesias. En Mateo 18 aparecen instrucciones para corregir y para que haya perdón, para reconciliar hermanos de la iglesia, pero en un cuerpo local. También vimos que la primera vez que se habla sobre iglesia es en Mateo 16, versículos 13 al 20, en el contexto donde se habla de Pedro. Listo, entonces esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que respondimos tuvo 3 partes. Esa fue la pregunta más larga. Y la segunda pregunta es, ¿quién fundó la iglesia? ¿Y cuál era la respuesta que veíamos? ¿Quién la fundó? La fundó Cristo. Pero como en Mateo 16, del 13 al 20, pareciera ser a veces muy confuso y se utiliza tradicionalmente para decir que es Pedro. Pero veíamos que a la luz del Antiguo Testamento, la roca es Cristo, es el fundamento, no hay otro. Y veíamos que a la luz del Nuevo Testamento también. Y eso nos enseñaba algo, que a veces lo vimos cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Pregunta por la identidad de él. La respuesta se da de 4 formas. 1, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías. Y la 4, cualquiera de los profetas. Puede ser cualquiera, pero que un profeta es un profeta. Y eso nos enseña algo. Que Jesús quiere saber qué se dice los que no andan con él, qué dicen acerca de su identidad. Y la respuesta va a ser diversa. Así que hoy, al igual que ayer, muchas veces tenemos un concepto de Jesús, el que se nos da la gana y el que queremos para nosotros. Pero para corregir eso, el escritor Mateo, poniendo en palabras de Pedro, inspirado por revelación divina, dice, cuando Jesús pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Porque a Jesús le interesa saber lo que dices tú y cada uno. La respuesta es, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué significa eso? Que existe un concepto absoluto de Jesús. No es una construcción del Dios que queramos que sea y que se amolde a mi circunstancia y a mi situación. No, es el Dios que por revelación divina se ha mostrado. Y es el Dios único, eterno, que tiene el control de todo y que no se puede manipular. Que por más que queremos, yo quiero un Dios que siempre me esté ahí agarrando y esto y todo, te va a agarrar, pero te va a corregir, te va a exhortar, te va a edificar. Entonces, no es un Dios que se amolde a lo que yo quiera. Nosotros tenemos que amoldarnos a lo que la Escritura ha revelado quién es Dios.
Luego veíamos lo que decía lo de la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo, ¿cierto? Veíamos que no era Pedro. Pero sí podíamos decir que Pedro jugó un papel fundamental. Y se habla ya, estoy combinando ya con la tercera enseñanza, que era la tercera respuesta, y es que a ti te daré las llaves, tenía las implicaciones de tú llevarás el evangelio, pero también tú tienes la autoridad para ir en mi nombre y formar. Cosa que en Mateo 18 al final se la da al resto de discípulos. Así que hermano, usted y yo tenemos las llaves para ir y predicar el evangelio en la autoridad del Señor y que se salven. ¿Quiere usted que se salven las personas? Eso espero. Yo también quiero que se salven. Y sabe, nuestra mejor labor, aparte de salir y abrir la boca y predicar el evangelio, hacer discípulos, es demostrarlo con nuestra vida. Porque muchos actos de nuestra vida niegan al Señor. Lo niegan. Entonces cuidémonos. Esta mañana vamos a responder 2 preguntas más que da el título del mensaje. ¿Por qué y para qué existe la iglesia? De pronto para usted, eso es muy fácil. Sí, es muy fácil, pero hay cosas que tenemos que repasar cada 6 años, cada 5 años para recordar, porque llegan nuevas personas a la iglesia y necesitamos saber qué es la iglesia, quién la fundó y ahora esto. ¿Por qué y para qué existe la iglesia? ¿Cierto? ¿Por qué existe la iglesia? Porque fue el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo que existiera. Porque no fue un plan B. Más adelante, esta es la introducción, más adelante vamos a revisar un poco más. ¿Y para qué existe la iglesia? Básicamente, el Nuevo Testamento nos va a decir para 3 cosas. 1, la iglesia existe para la gloria de Dios. No que Dios necesite que venga todo el mundo y lo aplaude y le diga gloria a ti. No, sino que Dios es digno de toda gloria y todo ser creado, todo lo que existe debe dar gloria a su nombre cuando reconoce a su creador. Romanos dice que el hombre dejó la gloria de Dios y le dio gloria a figuras de animales, estatuas, etcétera, y toda clase de cosas. Y de ahí su corazón empezó a endurecerse más y más. La iglesia existe para dar gloria a Dios. La iglesia también existe para cumplir con una misión. ¿Y cuál cree que es la misión de nosotros como iglesia? Llevar el evangelio, claro que sí. La iglesia entonces existe para dar gloria a Dios y existe para una misión. Y la misión es reconciliar al mundo con el evangelio de la gracia salvadora para ser y hacer discípulos. Para eso existe la iglesia, en segundo lugar, para cumplir con una misión. Y tercero, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia existe para ser el estandarte, el baluarte, pilar de la verdad. Eso se lo va a decir Pablo a Timoteo, luego lo vamos a ampliar más. De una manera de introducción para que sepan cuáles son las 3 cositas. La iglesia, ¿por qué existe? Para la gloria de Dios, para cumplir la misión que Dios le dio y para ser columna y baluarte de la verdad. Porque nosotros somos depositarios de la verdad del Señor y nosotros tenemos que comunicarla. Si usted encuentra la cura para el cáncer, ¿se va a quedar callado? ¿Ah? ¿Quién se quedaría callado aquí? Lo que haría uno sería, hey, esta es la cura y la regalo. Claro, no faltará alguno que diga, esta es mi patente y quiero mi dinero. Pero no, lo más normal es que lo haríamos. Entonces, Jesús es la cura para el pecado. Jesús es la solución para la separación con el Padre, porque Jesús es el reconciliador. Así que, amados hermanos, ya, ahora sí, retomando un poco para ampliar cada una de estas cosas, el domingo antepasado yo les mencioné que vivimos en una época posmoderna, ¿cierto?
donde todo es relativo y donde pareciera que los pilares y las columnas se están derritiendo. De hecho, cité a un filósofo polaco y sociólogo, Zygmunt Bauman. Hoy voy a citar otros. Pero lo que les decía es que en medio de la posmodernidad también se está dando algo. Y es que hay unas ganas de vivir individualmente. Hay un culto al yo, a vivir vidas aicéntricas. Es como ponerle céntrica, pero póngale la I de I de yo en inglés. Por eso existe iPhoto, iMovie, iPhone, iPad, iMac, iWork. Porque todo es I, centrado en yo. Pero también en lo smart, inteligente, en lo que es experto uno. Entonces, vivimos en medio de una generación que da culto al yo. Puede darse cuenta que a veces una de las quejas de algunas personas es que esta es mi vida, mi casa, y en mi casa yo hago lo que yo quiera, y este es mi ropa, y yo me la pongo, y yo como lo que yo compré porque es mis cosas, ¿cierto? Y nos da rabia que nos toquen las cosas, ¿cierto? Oiga, ahí puede mirar alguno a su pareja, puede mirar a su esposa, a su hermana, oiga, sí. Cuando algunas le cogen labial a la otra, y bueno, no sé qué más, pero bueno. Entonces, el mundo tiene una premisa que es, el mundo debe trabajar en función de mí. Y eso es lo que más nos gusta. El mundo debería trabajar en función a mis placeres y a mis necesidades. Cierto. Y a quien no le gusta que el mundo gire alrededor de él. Por eso es que estamos en la generación de las selfies. Por eso es que esa especie que antes no existía, Homo selfies, ahora se ve, que es el nuevo ser humano tomándose selfies, por así decirlo. A toda hora, selfies, selfies, selfies. Y se quiere reflejar un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar, como dice otro filósofo de nuestro tiempo. Entonces, hermanos, el mundo nos está llevando a esto, pero hay un problema grave. Y es que esto ha llegado a los pies de la iglesia. Porque el desborde hacia el individualismo, hacia que no violentes o no coacciones mi vida, o no quieras tocarme, o no quieras corregirme o decirme algo, nos ha llevado a una cáscara. Una cáscara que tal vez queremos que la iglesia sea, si tenemos flojera un domingo, vamos a quedarnos en la cama, prendo el televisor, miro el culto que esté disponible, si me gusta, no, pero es que este predicador no me gusta, vamos a pasar al otro, ay no, este tampoco, ay, este, no, este menos, este sí, no, voy a escuchar la alabanza de este grupo, y listo, y se escucha la alabanza por ahí, apaga porque no quiere escuchar la predicación y va a YouTube, pone en su computador, vamos a ver, culto en la iglesia tal online. Y como no le gusta la alabanza de esa iglesia, pero sí le gustó la de la otra, se oye la alabanza de esta y va a buscar la palabra de esta. Ay, Señor, háblame a través de esta palabra y selecciona su menú y dice, hoy quiero escuchar una palabra de... No, exhortación no, porque no me gusta. Vamos a buscar una que diga, me voy a casar mañana. Esa. O otra cosa, ¿cierto? Y entonces se coloca de acuerdo a la necesidad que se tiene. Y luego que se termina, y mientras escucha la palabra dice, oiga, Señor, si es bueno. Y coge su café, su pan o su jugo y dice, esto es lo que me gusta. Esta es mi iglesia, viéndola en mi computador, con mi pan, con mi jugo, en mi cama, con mis sábanas y mi aire. Y todo es mío, ¿cierto? Y cuando se acabe, lo apaga rápido antes que pidan ofrenda, porque se puede pagar en línea por PayPal o pagos online. Entonces, no, voy a pagarlo y mejor yo voy y reparto a los pobres, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, esta sociedad nos está llevando a esto. Y un dato más para terminar esta introducción, para llegar a por qué existe la iglesia. Colombia, según
La encuesta nacional demográfica y de salud hizo en el 2015 por Profamilia la composición de los hogares. Me puse a leerme todo ese documento y me di cuenta que hay un aumento en comparación al censo que se hizo en el 2010 de hogares unipersonales. De hecho, se puede decir hogar unipersonal. Pasamos del 9.5 al 11.1. Eso quiere decir que una de cada 10 casas en Colombia está habitada por una sola persona. Pero Colombia está haciendo eco de algo que en Japón es 5 de cada 10 casas está ocupada por una sola persona. Suecia, 6 de cada 10 casas está ocupada por una persona. Ellos empezaron hace muchos años algo que era hacer una sociedad tipo utópica. Y ellos decidieron, no, cada uno independiente, y se olvidaron, no, es que el amor no es lo principal. El amor nos quita fuerza. Ojalá ustedes revisen unos artículos que hay del 17 de mayo de 2017 en El Tiempo y 21 de mayo de 2017 en El Tiempo, que hablan sobre esa situación, sobre el aumento. Y dicen los psicólogos que es porque ya no se quiere compartir. Ahora usted ve también, los niños ahora quieren estar metidos en su iPad o en su teléfono o lo que sea, quieren pasar ahí. Y bueno, la infancia ha ido cambiando las cosas. Pero lo que le quiero decir es que en muchos lugares el individualismo está afectando y en la iglesia está pasando lo mismo. Les decía hace 3 domingos que a veces o se acaba el culto y ya queremos desaparecer. ¡Corre! De hecho, está aquí el pastor orando. Estoy orando y ya voy a aprovechar para salir. Así nadie me ve. Gracias a Dios, aquí se ha corregido eso. Ahora pasa lo contrario. Ahora no nos queremos ir. La gente se queda aquí. Entonces, es una bendición. Entonces, amados hermanos, este texto... Bueno, los textos que vamos a tratar hoy son 3 y son muy hermosos. Y por último, con esto cierro la introducción y es lo último de la introducción, se los prometo. Hay un libro que se llama Los problemas del socialismo, puede leerlo, y se habla acerca del individualismo corrosivo. Esa palabra me llamó la atención, individualismo corrosivo. Y dice que es causado por el afán egoísta de la autosatisfacción y la autorrealización, que confluyen hacia una desfragmentación de las estructuras familiares y sociales. En español, todo el mundo busca lo suyo y no le importa su hermano, no le importa su familia. Lo importante es que la familia me provea lo que yo necesito. Si me dieron los estudios y todo, yo me voy. Ojalá estudien ustedes en su casa el caso de Suecia. ¿Sabe qué pasa? Que a veces muere el papá y como se separaron hace 15, 20 años, no se enteran sino como a los 3, 4, 5 años, porque tienen todo ese tiempo que no se habla. ¿Queremos llegar allá? ¿Queremos que ese sea nuestro modelo de sociedad? ¿Ok? Y sabe, todo eso pasa por excusas como, yo prefiero mi libertad. No resisto estar atado a algo o a alguien. No me quiero quedar en un solo lugar. Yo quiero moverme de esto para acá y esto. Es mi vida y yo solo puedo disponer de ella. Y puedo disponer de ella como quiera. Quiero vivir sola, porque quiero poder respirar el aire cada vez que quiera. No deseo sentirme vulnerable al dejar que alguien entre a mi vida. Si usted se identifica con eso, vaya pensando. Está bien preocuparse por uno, está bien, claro. Pero ojo con los límites. Ojo con nuestros límites porque estamos llegando lejos. ¿Por qué existe la iglesia? Primera pregunta. Amados hermanos, la iglesia existe, lo había dicho al principio, porque es propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Mire,
Efesios capítulo 1 empieza con una bendición enorme diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Mire ahí el texto, versículo 3. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero añade algo más abajo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y qué más dice? Sí, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cierto? Y sigue mostrando que somos la elección de Dios. Y dice que muestra al pueblo de Israel como los que fueron elegidos primero. Pero luego pasa y dice, más abajo en el capítulo 1, revíselo en Efesios 1, dice que ahora por la predicación del evangelio, ustedes, cambia del nosotros, Israel, elección, a ustedes por la predicación del evangelio, también hacen parte de la elección. Entonces la iglesia no es un invento humano. No fue que se nos ocurrió como una sociedad decir, vamos a crear una institución que sea capaz de acoger religiosamente a las personas. No, eso no fue invento humano. Es totalmente de Dios. Y Dios desde siempre pensó en un pueblo para Él, para que disfrutara con ese pueblo. La iglesia existe por Dios y para Dios. Existe por Él y Él la sustenta. Hermano, esto nos dice una gran verdad, que Dios se fija en usted, que Dios, así como mira todo el mundo, todo el planeta, también mira personalmente. Llame, sea cual sea tu nombre, Zuli, por allá Angélica, ¿cierto? Por allá Carmela, Elizabeth, Jorge, Carlos. Sea el nombre que tengas, Dios te escogió y te ve como único y te ve con los ojos de su Hijo, a través de los ojos de Cristo, a través de Él. Tú no eres casualidad. Si alguna vez te dijeron que, no, fue que no te esperábamos, simplemente Dios sí te esperaba. Dios te tenía en los planes y no te vas a escapar de sus planes, porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. De la misma forma, estaba en sus planes la iglesia. Ella existe porque Dios la creó y la tiene así en sus manos, la cuida. Pero ¿para qué existe? ¿Para qué existe? Y le decíamos, 1, para que el nombre del Señor sea glorificado. 2, para cumplir con la misión reconciliadora del evangelio, siendo y haciendo discípulos. Y 3, ser columna y baluarte de la verdad. Primero, vamos con la primera, así que prepárese. Salmo 19:1, hágame el favor, búsquelo ahí. Salmo 19:1. Vamos al Antiguo Testamento para mirar algo antes de mirar la iglesia. Mire, primero, la iglesia existe ¿para qué? ¿Me recuerdan para qué le dije lo primero? Para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, sí. Entonces, la iglesia existe para que el nombre del Señor sea glorificado. No se trata, Salmos 19:1, no se trata de la gloria de nosotros. No se trata de mi vida, de la gloria del predicador, del profeta, de las noches de gloria o de cualquier otra cosa. Se trata de la gloria de Dios, ni de gloria a la prima. Nada de eso. Es de su gloria y Dios no cede ni comparte su gloria. Eso nos debe quedar claro. Salmos 19:1 en adelante dice así: los cielos cuentan, ¿qué cosa? Los cielos hablan, hermano. Los cielos tienen, no sé si tienen boca, pero hablan.
Hablan cuando uno los mira. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Has visto, hermano, tú los atardeceres en la playa? ¿Cierto? Y no te dan ganas de decir, oiga, esto tuvo que... ¿Quién pintó esto? Esto lo pintó Dios. Mire, a veces desde aquí mismo, desde los corales, uno se para y mira el puente y a veces hay unos atardeceres así, naranjas rojizos. Y uno dice, esto solo viene de Dios. Pero, ¿te has visto alguna vez las venas aquí? ¿Te has visto la palma de tu mano? ¿Has visto en el espejo tus ojos? La composición, ¿cómo está? Eso es para dar un gloria a Dios gigantesco al ver los ojos. ¿Cierto? Poder ver, oiga, eso es una bendición. Poder sentir, poder oler. Usted sabe lo rico que es oler un asado, unas costillitas de cerdo barbecue. Bueno, para otros, para los vegetarianos, usted sabe lo rico que es un aguacate Hass. Disfrutarlo. Eso sí es un señor aguacate. O el que le gusta su crepes de esos que trae espinaca y todo eso. O los pepinos rellenos. Oiga, eso es algo espectacular. No voy a seguir porque de pronto les da hambre, ya que se acerca mediodía. Hermano, ¿ha visto usted una flor más sencilla? La palabra dice, ni aun Salomón se vistió mejor que ellas, ni con toda su gloria. ¿Alguna vez has ido a una montaña y has respirado aire puro? Eso es otro nivel. Eso no lo supera nada, ni la cámara hiperbárica. Bueno, ya por ahí dirá, no le gustó, pero bueno, la cámara esa. Pero lo mejor es, usted sabe lo que es ir de San Cayetano a las Lomas, una madrugada, adorar a Dios y respirar eso. Y ver cómo Dios empieza a pintar el cielo, te va cambiando segundo a segundo el paisaje. ¡Claro! O algunos hermanos que cuando estuvimos en misiones, hay algunos que se quieren quedar a vivir en Santa Rosalía, en Ciénaga. Por ahí escuché un amén de alguien. Oiga, de una hermana, claro. Ajá. Lo único que uno puede pensar es solo Dios pudo hacer esto. Y lo que le decía en la introducción del individualismo es porque a veces queremos esa gloria de Dios. Aun cuando nos añadimos a la iglesia, buscamos gloria para nosotros. Cuando nosotros fuimos creados solo para la gloria de Dios. En Isaías 6, del 1 al 3, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Y empieza a describir la grandeza. Dice, su gloria llenaba toda la casa. Porque la gloria de Dios es grande. Isaías 43, 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Hablando de Israel, los formé y los hice. Hermano, Dios llamó a un pueblo específico para mostrar su gloria, Israel. Pero a la luz de las Escrituras, Israel, el pueblo de Dios, no pudo. Así que tuvo que venir Cristo a hacer lo que Israel no pudo y crear un nuevo pueblo hecho de judíos y de no judíos para formar la iglesia. Y la iglesia debe reflejar la gloria de Dios. Hermano, que tu vida, cuando caminas a esta hora, sea días de gloria. Y las noches de gloria son cuando tú caminas por la calle y la gente ve a Cristo. La iglesia, hermanos, es para la gloria de Dios. Tiene que reflejar la gloria del Señor. Y eso sí es un privilegio grande que tenemos. Hermanos, que cuando te vean digan, Cristo es hermoso porque lo veo en ti. La verdad que el Señor es muy hermoso. Ayer tuve la oportunidad, después de la U, oficiar un matrimonio ahí en toda la muralla.
y estaba el atardecer precioso. Eso es una locura, qué cosa tan hermosa. Y fue cambiando los colores. Y para mí fue ver a Dios. Le iba compartiendo y al mismo tiempo iba cambiando los colores del cielo, como regalándole momentos preciosos para no olvidar. Si hay un problema grande con la gloria de Dios, es la cultura del espectáculo, porque el centro yo nos lleva al espectáculo, al resaltar nosotros. Obviamente hay personas que no les gusta que nadie lo vea y que ojalá pudieran pasar desapercibido, ¿cierto? Pero no del tipo de desapercibido que cuando usted ve a alguien que conoce y no lo quiere saludar y pasa así de largo para que no lo vea. No sé si le ha pasado. No hay ninguna amén, nada más me pasa a mí. Entonces, listo. La cultura en la que estamos es de espectáculo dentro de la iglesia. Y ya la gloria ha dejado de ser para Dios y se ha convertido en franquicia para predicadores. Porque yo solo manejo la gloria de Dios. Porque solamente hay gloria de Dios en Cartagena cuando llega X o Y persona. La gloria de Dios la puedes experimentar en tu casa, sin que nadie te diga lo otro. Porque somos hechos para la alabanza de la gloria de Dios. Eso es así de sencillo. Hermano, muchas veces prometen gloria, nubes de gloria, más gloria, pero son nubes cargadas sin gloria, nubes secas, como describe el autor del Nuevo Testamento, uno de los autores. Se convierten en nubes secas, se ven bonitas, parece que fuera a llover, pero no llueve nada, ¿cierto? O como dice otro filósofo costeño, uno espera comer algo, siempre hay cultivo y no hay cosecha, ¿cierto? Es parecido cuando Jesús vio la higuera. Hermanos, la música se ha vuelto también el centro de atracción. Claro, no, vamos, porque es que en la alabanza de allá, ahí está Dios. Solo está Dios ahí. Pero claro, no, de pronto no sé si te ha pasado que has ido a ese lugar y aún así te sientes vacío y ves que todo el mundo adora con todas las fuerzas. O has ido a un lugar donde nada más tienen una caja, una guacharaca y una voz. Oiga, y eso dan ganas de saltar y correr y lo que sea, ¿cierto? Porque no es con instrumento, es con su Santo Espíritu. Es que nos dispongamos. Entonces, hermanos, que toda esta parafernaria, que todos estos montajes que queremos hacer, techo que se corre y que no sé qué. Hermanos, que esto no sea lo que le robe la gloria a Dios. Que el tener un piano, guitarra, lo que sea, batería, no nos robe el adorar a Dios. La hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Sabe? Que no lleguemos al colmo. Y no voy a decir, esto no lo tomen como doctrina, sino que a veces, de pronto, listo, estamos en el culto. Si el Señor quiere que solo cantemos, está bien, podemos hacerlo. Pero no vamos a decir que porque Dios se movió y todo fue así, cantamos y adoramos y no, ni se predicó, ni se hizo otras cosas, ni oramos por otros. Nada más porque disfrutamos tanto ese tiempo, vamos a decir, así tienen que ser los cultos y ahí es cuando se mueve Dios. No. Puede pasar. En ocasiones hemos disfrutado solo cantar. Pero en ocasiones hemos disfrutado solo orar. En ocasiones solo la palabra. Pero normalmente tenemos en nuestro culto, en la estructura, toda esta composición. Pero necesitamos sustentar lo que adoramos en la palabra. Que las letras sean lo que nos muevan a adorar. No las melodías chéveres. Claro, nos gusta, sabroso. Y si suena así como de acá y come una hojita de esa, ya eso suena a carnaval. Entonces, hermanos, necesitamos adorar, pero en espíritu, porque es para la gloria de Dios.
Y esto nos lleva a una pregunta para cerrar esta primer ¿para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Se trata de qué tan bien me siento? ¿Será de que canten lo que a mí me gusta? ¿De que predique el pastor que me gusta? Yo les comenté una vez, un señor que enseña en algunos lugares, llegó, me había preguntado, oiga, pastor, ¿usted va a predicar este domingo? Sí. Yo le dije, no, yo normalmente predico. Yo no me acuerdo qué fue lo que respondí, pero yo no alcancé a decirle que yo no iba a predicar. Y que iba a predicar otra persona. Y el Señor llegó, y cuando llegó, feliz y todo. Cuando se acabó el culto, que predicó el invitado, me dice, viene, yo pensé me iba a saludar, felito, me viene, oiga, pastor, ¿usted por qué no me dijo que no iba a predicar? Y usted está hablando en serio. A la iglesia no se viene para ver un predicador, no se viene para alabar con un equipo de alabanza específico que me guste. No, señor. A la iglesia se viene para escuchar la palabra de Dios. Y cualquiera que esté metido con Dios puede dar una palabra de Dios y nos va a ministrar. Y Dios va a quebrantar nuestro corazón. Y la palabra de Dios hará el efecto para el cual vino. Porque esto no es franquicia de ningún predicador. Eso lo tiene todo aquel que está en Cristo. Entonces, amados hermanos, yo le tuve que hacer el paro. No le gustó, no vino más. Porque es que a la iglesia no se viene porque a mí me guste o porque te guste una hermana o un hermano. Bueno, también pasa, a veces es un medio evangelístico, creo. Bueno, no. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, hermanos, la iglesia no debe ser como ese supermercado que uno dice, esta es la enseñanza que quiero hoy. Con esto, donde tú escoges el arroz, puede ser marca X, Y, Z, W, lo que sea. ¿Cierto? Eso no es de eso. No. Hoy tienes un mar de opciones para elegir. Está bien, pero tienes que estar en un cuerpo. No puedes andar solo. No puedes andar aislado. Porque Dios te edifica y nos edifica cuando estamos juntos. ¿Qué necesitamos? Esa es la verdad. Por eso muchas de las palabras del Nuevo Testamento apuntan a que somos edificados los unos con los otros. Y bueno, con el que no te gusta, hierro con hierro, se afilan. Así que es para disfrutar también. Entonces, ¿da gloria a Dios la forma como nos estamos comportando hoy? Es una buena pregunta. La iglesia debe reflejar el carácter de Dios, la misericordia, el amor, y todo eso debe ir hasta en los cantos. También cuando ofrendamos, también se muestra ahí. 2, ¿me recuerdan el primero? ¿Para qué existe la iglesia? El primero es, claro, para la gloria de Dios. Segundo, ¿para qué existe la iglesia? Para cumplir una misión. La iglesia existe para cumplir la misión de reconciliación, y es a través del evangelio. Efesios 3:10, por favor. Esta vamos a mirarlo en Efesios 3:10, y en la anterior creo que me volé la cita de Efesios también. En la de Efesios 3:10. Y dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí empieza a hablar que uno de los objetivos es que se dé a conocer hasta incluso en los lugares celestiales. Hoy no vamos a explicar todo esto ahí, que no nos va a dar tiempo. Pero sí les puedo decir que el objetivo de
Uno de los para qué, el segundo para qué existe la iglesia es para cumplir una misión. Nosotros no estamos aquí solos. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la iglesia existe para cumplir una misión. Pablo le habla a la iglesia en Éfeso, tengo una misión para ti, una tarea, y solamente se da a conocer a través de la iglesia. También explica que Cristo murió por nosotros pero lo primero es, no mi vida personal. Quiero que observe el texto, Efesios 3:10. Vamos a mirarlo y miren qué pronombre usa o qué persona, si es del singular o del plural, está usando. El texto dice así, usted me va a decir, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de mí a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿O dice por medio de quién? De la iglesia. Es por la iglesia. ¿Cierto? Entonces, lo primero es nosotros como iglesia damos a conocer. Dios da a conocer su plan redentor, reconciliación, solo a través de la iglesia. De hecho, el diseño fue por la iglesia. No un pastor solo que anda por ahí. No. Ni tampoco por ONE, fundación, etc. Ahora voy a decir, pero pastor, ¿cómo así? Si se ve la gloria de Dios. Sí, claro, pero el diseño original fue que fuera a través de la iglesia. ¿Por qué se levantan fundaciones? ¿Por qué se levantan organizaciones misioneras? ¿Por qué se levantan ministerios? Porque a veces se levanta una persona sola, porque la iglesia no está haciendo su tarea. Y si la iglesia no hace su tarea, lo tendrá que hacer todo, hasta las piedras hablarán. Pero el orden establecido fue a través de la iglesia. Y de la iglesia salen los misioneros. De la iglesia salen los que hacen la obra social. Salen los que crean fundaciones. También. Porque la iglesia es la encargada de la misión. Y a veces somos tan perezosos, tan acomodados, que preferimos estar en las cuatro paredes y decir, bueno, ya que hay suficientes personas, no llamemos a más nadie, porque después no se siente el aire. Entonces, quedémonos así, estamos bien, que se abra otra iglesia. No, Señor, necesitamos cumplir con nuestra misión. Y la misión no es predicar el evangelio y ya no, hacer discípulos. Y eso es lo que nos ha estado llamando el Señor. De paso, abro un paréntesis, este martes empezamos, aparte de los estudios de 5 a 6, de 7 a 8, de 8:30 de 7 a 8:30 en el tiempo de oración, vamos a tener un momento para entrenamiento de hacer discípulos. Así que venga. Pero si usted no puede esos días, todos los domingos de 8 a 8:30 de la mañana, aquí hay entrenamiento. Aproveche. Si no vino el martes, ve que el domingo. Y se queda después para el servicio. No se escape. A no ser que ya tenga algún trabajo o algo. Pero aproveche. Va a tener ahí doble bendición. Entonces, hermanos, Dios da a conocer su plan de redención. Les voy a leer esto que escribí. Solo por la iglesia. No por pastor, no por alguien específico, sino por la iglesia, es decir, por un cuerpo. A la iglesia, como vimos el domingo pasado, fue la que se le dieron las llaves del reino. No las llaves de un Mercedes, de un Volkswagen, de un Mazda. Fue las llaves del reino. Y eso lo necesitas saber. Por eso no es raro escuchar que ministerios de liberación andan itinerantes. Van de casa en casa, de lugar, de ciudad en ciudad, sin estar sujetos a nadie. Ministerios de X o Y cosa. De hecho, ustedes no se imaginan ni las cosas que he llegado a conocer. Dicen, no, yo no asisto a ninguna iglesia, pero yo soy el que lleva esto y lo otro, y por dónde va.
Y luego, tremendos líos que se forman, porque no se quiere rendir a cuentas a nadie, porque no se quiere trabajar dentro del contexto de la iglesia. No podemos separarnos de la iglesia. Grave, eso es grave. Y ya respondíamos la vez pasada, ¿puede un creyente estar solo si pertenece a la iglesia universal? ¿Puede andar sin una iglesia local? Y veíamos a la luz de la Escritura que siempre está en una iglesia local, no puede andar por ahí suelto. Hermano, si fuera por milagros, si fuera que por milagros se va a convertir la persona, mire, Dios pondría en todos los computadores del mundo un wallpaper: te amo, te reconcilio, ven, adórame. O aparecerían señales por el cielo por todos lados: ¡cree en Jesús! No, a Jesús le plació, a Dios le plació que fuera a través de la iglesia, no a través de todas esas cosas. Así que, ¿por qué queremos millones de señales? Mire, en la parábola del rico y Lázaro, le pidieron: ¿por qué no mandas a Moisés o a alguno de los profetas que les predique? Leo, mire, así se levante el que sea, así todos los profetas se levanten juntos, no van a creer. Esto no es porque sea el profeta tal, el tal X, no. A la iglesia le toca ir en el poder del Espíritu de Dios, predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Sí? Entonces, este texto nos llama a que sintamos el amor por la misión que Dios nos dio. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué está diciendo Pablo a Tito, un pastor joven? Le está diciendo: mira, Cristo se dio a sí mismo para redimirnos, a la iglesia, a la comunidad, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. La palabra es pueblo, no persona, celoso de buenas obras. Ese versículo no dice: quien se dio a sí mismo por mí para redimirme de toda iniquidad y purificarme a mí como suyo propio, para que yo haga buenas obras. Dice que lo hizo fue por nosotros, por todo, porque es por la iglesia. Entonces Cristo purificó un pueblo no para que andaran individuos sueltos, sino para que como cuerpo mostrásemos el Evangelio del Señor. Entonces pensemos como pueblo, vivamos como pueblo, actuemos como pueblo de Dios. Dios no nos ha llamado a andar de alarín larán por ahí. Nos llamó a estar juntos como iglesia. La salvación es personal, eso está claro. Pero la salvación no es lo último. Es el principio de todo. Porque Dios nos salvó para salvar a otros a través de Jesucristo. Discípulos que hacen discípulos, como dice aquí adelante. Y primera de Pedro 2:9, con esto cierro el segundo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se puede cumplir la misión aislado de la iglesia. Solamente el orden es unido a ella. Un creyente debe unirse, comprometerse con la iglesia local, hermano. Mire, es una incoherencia hacer la misión de Dios y no ser parte de la iglesia. Porque fuimos llamados a ser un pueblo que anuncie el Evangelio. Para quienes nos visitan, para quienes están llegando. Es un gusto tenerlos acá. Para usted que viene por primera, segunda, tercera vez, es una bendición. Y quisiéramos que siga con nosotros. Es nuestro deseo. Y en medio de eso, nosotros estamos trabajando. Ha sido un proceso lento, pero poco a poco, donde queremos ser discípulos que hacen discípulos. Donde queremos que todos tengan parte
dentro del cuerpo, trabajando y edificándonos unos a otros. Y es la invitación para ti que nos visitas, los que han venido, ustedes han venido de lejos, y es la invitación, que hagan parte del cuerpo y trabajar para la gloria de Dios. Hemos empezado a recorrer este proceso de ser y hacer discípulo. Es lento, cuesta, pero queremos que todo el que venga se una. Pero no queremos, hablando a toda la congregación, que ninguno quede solo, suelto. Tú tienes un lugar aquí. Estructurémonos, trabajemos. Todos tienen un lugar. Poco a poco nos hemos ido acomodando. Tú aquí, sí, yo soy bueno en esto. Todos los domingos hay alguien que está aquí, como la hermana Nori, alguien, y estamos probando la parte de dirección de culto. Y de ahí, probando y probando, vamos a ver, ya tenemos un pool de los que van a trabajar en la dirección del culto. Pero, ¿cómo vamos a saber si un día no intentamos? Ya muchos lo han intentado. ¿Cómo vamos a saber si no tenemos dónde cuidar niños, si no nos atrevemos a decir a los maestros de los niños, quiero probar? La invitación es que un día pruebes, inténtalo. Intenta servir con los jóvenes. Hay una joven que ahora está en audiovisuales y eso ahí, en los Facebook Live que se hace los servicios de jóvenes. Y está ahí. Y Dios ha usado las redes sociales para traer más jóvenes a Cristo. Amén. Amén. Entonces tienes un llamado en este cuerpo, hermano. Tienes una función y el cuerpo tiene miembros, no tiene tumores. ¿Cierto? El tumor no hace nada. El tumor daña. Pero el miembro hace parte. De hecho, si nos duele el miembro, nos duele la mano aquí, nos duele todo. Entonces, amados hermanos, usted tiene una función aquí porque somos la iglesia. Y tercero, la más corta y final. La iglesia existe para ser columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Primera carta a Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amado hermano, ser columna implica un pilar que sostiene un edificio. Y segundo, un pedestal como parecido a un púlpito, un atrio, donde se expone la palabra. Esas son las dos connotaciones que tiene ese texto. Mire, y esto es tan bueno, tan precioso, que nos deja ver que usted y yo somos púlpitos vivientes. Ahora, si lo quiere de otra palabra, porque púlpito se oye tan tosco, usted es carta de amor para que todo el mundo la lea. Todo el que vea su vida va a leer a Cristo y va a decir, wow, esto es lo que buscaba. ¿Sabe? Por eso es que cuando lo ven usted, dice, oiga, qué guapo, qué guapa. Nos ven porque están leyendo al Señor. Y ese es un privilegio que cada uno tiene. Hermano, usted es guapo. En usted ven a Cristo. ¿Qué más quiere? No necesitan chicas 90, 60, 90. Esos postulados son relativos. Tampoco los parámetros con barba, sin barba. Aquí tienen con barba, tienen sin barba. Barba, sin barba. El Señor nos ama como somos. No importa si somos bajitos, somos altos, oiga, o que quisiéramos cambiar la estatura. Pero nada, entonces ser columna implica que también nosotros mostramos el evangelio para evitar que otros caigan en el error. Y esto lo digo con mucho respeto. Si estamos cimentados en el Señor, gracias a usted por ser baluarte de la verdad y yo como iglesia, la gente va a evitar caer en el error. Pero también algo más,
usted es capaz de dar palabras de consuelo. Hermano, usted que está aquí, usted está capacitado por Dios para dar palabras de consuelo. Si alguien exige razón de la fe de usted, usted puede hablar. No, voy a llamar al pastor. Usted tiene palabra de Dios y el Espíritu le dará palabra en el momento. Le dirá lo que debe decir. Porque usted es depositario de la verdad de Dios. Por eso defiéndala. Vamos a exhibir la verdad del Evangelio, vamos a mostrarla como vitrinas desde cada área ministerial de esta iglesia, con nuestros discípulos, en cada casa, en cada lugar, hasta en los buses, hasta en nuestras Caribes si quieren. Baluarte significa fundamento. Somos el fundamento que defiende la verdad y la esparce. La verdad la hizo el Señor en su palabra y no vamos a proclamar mandamientos de hombres o dogmas que queremos inventar. No, la verdad de Cristo. Y con este versículo terminamos. Primera de Pedro 3:15. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no gritando, y reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Si has estado buscando una iglesia, acá te invitamos no a ser un creyente nominal de las estadísticas, sino a trabajar bajo esas tres premisas, bajo esos tres para qué. No, que tengo un día de venir, pues aquí tienes trabajo. ¿Tienes trabajo? Pregúntale a los hermanos, al liderazgo. Habla con el pastor, habla conmigo. Que con gusto vamos trabajando. No te detengas. Aquí todos somos depositarios. Padre, gracias. Eres precioso, eres bueno. Señor, nos has hecho columnas y baluarte de la verdad. Gracias porque somos para la alabanza de la gloria de tu nombre. Y tu nombre es exaltado y glorificado por la iglesia de Cristo. No hay nada que pueda detener la iglesia. Tú dijiste, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, gracias porque el liderazgo y todo debemos, Señor, revisar lo que estamos haciendo. Cada creyente debemos revisar lo que hacemos para ver si estamos dando gloria a Dios, para ver si estamos caminando en la misión que nos has encomendado. Gracias, Señor, porque no queremos ser asistentes y ya, sino que queremos ser discípulos que hacen discípulos. Señor, que nuestra vida refleje tu gloria. Que lo que vivimos refleje tu gloria y refleje la misión. Gracias, Señor, porque nos has llamado a servir en este cuerpo local. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús.